¿Qué es un framework? Si traducimos la palabra framework al español, sabremos que significa marco de trabajo. Ya con esto tendremos una definición mucho más aproximada. ¿Y qué es un marco de trabajo? Un marco de trabajo o framework es un esquema o estructura que se establece para desarrollar y organizar un software de una forma determinada. Esta definición en principio puede que sea algo compleja, pero si la resumimos, podríamos decir que es un entorno pensado para facilitar las labores del desarrollo. Un framework plantea muchísimas ventajas para nosotros los developers, ya que gracias a los frameworks podemos automatizar muchos procesos que con la ausencia de los frameworks serían repetitivos, como puede ser las conexiones a la base de datos, el llamado a servicios web. Y es que sí, es cierto que gracias a los frameworks podemos crear software de mayor complejidad, ya que estos frameworks nos dan un conjunto de herramientas que nos permiten construir un software mucho más robusto. Ya sabemos lo que es un framework. Ahora planteémonos la siguiente pregunta: ¿deberíamos utilizar un framework? La respuesta desde nuestro punto de vista es que sí, siempre que se pueda debemos optar por utilizar un framework. Imagínate lo complicado que sería desde el punto de vista no solo del desarrollo, sino también desde el punto de vista administrativo, gastar tiempo y dinero por ende en construir funcionalidades que los frameworks ya traen predefinidas. Ponte a pensar en cuánto tiempo podrías gastar en crear un proceso o un componente que te permita realizar procesos en batch, o una anotación que te permita ejecutar de forma automática tareas. Claramente estamos hablando en el contexto de crear un framework similar a Spring Framework, pero si nos trasladamos al tema de frontend, imagínate crear un framework como Angular o que tenga funcionalidades similares a las que tiene Angular. Todo esto llevaría una cantidad de tiempo enorme, y gracias a los frameworks podemos enfocarnos en lo que es realmente importante, y es la lógica de nuestra aplicación. Y gracias a las herramientas que nos dan los frameworks podemos realizar tareas que anteriormente o con la ausencia de los frameworks serían muy complejas en cuestión de minutos. Así que muchas veces cuando veas en internet o en opiniones personales de algunas personas que son totalmente respetables, las cuales mencionan que los frameworks solamente limitan la capacidad de crecimiento de los developers, para nosotros estas personas tienen un punto de vista equivocado, ya que los frameworks nos permiten ir un poco más allá y enfocarnos en lo que realmente es nuestra labor cuando estamos desarrollando una aplicación, y es enfocarnos en la necesidad. Tomamos las herramientas del framework como una ayuda y nos enfocamos en lo que es verdaderamente importante, y es la necesidad de quien sea nuestro cliente. Ahora aquí viene otra pregunta: ¿cuál es la diferencia entre una librería y un framework? Los frameworks tienen características muy estrictas para ser determinados frameworks. Por ejemplo, una característica que tienen los frameworks, la cual no tienen las librerías, es la inversión de control. Esto, en resumidas palabras, quiere decir que el framework es quien ejecuta nuestro código, mientras que en el caso de la librería somos nosotros que decidimos qué funciones o métodos vamos a utilizar de la librería. Esto no quiere decir que perdamos el control sobre la aplicación, ya que generalmente nosotros podemos configurar las funciones del framework. Sin embargo, dentro del contexto del framework, es el framework quien nos ayuda ejecutando nuestro código. Otra propiedad o otra característica que poseen los frameworks es la extensibilidad, y es que un usuario puede extender del framework. Nosotros podemos ampliar el framework extendiendo de las funcionalidades que el framework ya contiene. Por último, una característica que también poseen los frameworks es que el código de los frameworks no es modificable. Esto claramente es hablando en términos generales. Puede que el framework tenga el código modificable, ya que puede ser open source y tú puedes realizar aportes al framework, pero pasándolo al contexto del desarrollo, lo que estamos tratando de dejar en claro es que no deberíamos nosotros mismos modificar el código del framework por esta cuenta, sino utilizar sus propiedades de extensibilidad para ampliar lo que el framework ya puede hacer y no modificar el código.